¿Ya está? Sí. Ya. ¿Le prendo su micro? Ya está prendido. Ahora sí. Ya. No me trajiste la tiza blanca. Solo ven. Sí. ¿Cuántos lápices? Una, dos, ¿no? No sé cuándo vaya a hablar. ¿Cuánto vaya a escribir? Listo, ya está. Muy buenos días, jóvenes, espero que se encuentren bien de salud. Vamos comenzando con la clase del día de hoy. Ya 6 de noviembre, ¿no? Cada vez más cerca al examen de admisión. Y el día de hoy tenemos que trabajar el tema que va desde Guerra del Pacífico hasta lo que sería Reconstrucción Nacional. Así que les pido por favor su total atención para poder desarrollar, ¿no?, parte de la teoría y obviamente las preguntas. Y poder dilucidar, ¿no?, la mayor cantidad de dificultades o problemas que puedan tener. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, la crisis internacional de 1873 significó, dice, una considerable caída de nuestras exportaciones y, sumada a la caída de los precios del guano, este escenario obligó al régimen a paralizar las obras públicas e iniciar una política de austeridad fiscal. A pesar de que el régimen civilista se declaraba liberal en materia económica, impulsó, dice, una medida contraproducente a sus ideales. Esta fue. A ver. Vamos a poner una chompita porque acá hace frío, hace calor, este clima está medio raro. O este tiempo, mejor dicho, ¿no? A ver, Manuel Pardo, ya recuerda que Manuel Pardo es el primer presidente civil de la historia republicana. Manuel Pardo habría de ser fundador, pues, del Partido Sociedad de Independencia Electoral, que se le conoce, pues, con el nombre del partido, ¿no? El partido, el famoso Partido Civilista, ¿ya? Recuerda que el Partido Civilista, vamos a hablar, ¿no?, para tener todo el panorama, ¿ya? El Partido Civilista ya estuvo conformado, su líder, vamos a colocar acá, su líder ya fue el señor Manuel Pardo, ya. Recuerda que este partido surge tras lo que vendría a ser la firma, surge tras lo que sería la firma del contrato, ¿ya? Del contrato. ¿Qué contrato? La firma del contrato Dreyfus, ¿ya? Recuerda que el contrato Dreyfus fue impulsado por Balta, elaborado por Nicolás de Piérola, que tenía el objetivo de quitarle la venta del guano a los consignatarios nacionales. Bueno, los consignatarios nacionales pierden el guano y buscaron diversas maniobras, ¿no?, legales para poder anular el contrato, pero finalmente no lograron hacerlo y no les quedó otro camino, pues, de que desarrollar un partido político para, a través de este partido, poder tomar el control del Estado y de esa manera, pues, lógicamente recuperar la venta del guano. Entonces el Partido Civilista se encontró conformado, conformado por los llamados conformado por los ex consignatarios, ¿ya? Obviamente su líder sería ¿quién? Sería el señor Manuel Pardo, ¿ok? Entonces aquí tenemos el famoso Partido Civilista, o también conocido como Sociedad de Independencia Electoral. Resulta que el Partido Civilista ya desarrolla un proyecto, que es el primer proyecto de gobierno que encontramos, ya previo a asumir la presidencia. Ese proyecto se le conoce con el nombre de la República, ¿ya? ¿La República qué? La República Práctica, ¿ok? Entonces, la República Práctica es un proyecto de gobierno. Ese proyecto de gobierno, ¿de qué es de lo que nos habla? De que el Estado, ya no dice este proyecto de la República Práctica, nos dice que el Estado debe impulsar, ¿qué cosa es lo que debe impulsar? Impulsar la educación pública. ¿Qué te parece? La educación pública
lo que sería también la salud, ¿ya? La salud también que pública, o sea que el Estado se haga cargo de eso, y la construcción de ferrocarriles, y la construcción de ferrocarriles, ¿no? A lo largo y ancho del país. Ferrocarriles, ya está. Entonces, cuando se habla ya de que el Estado debe impulsar la educación pública, ¿ok? La salud pública, lo que vendría a ser, y la construcción de ferrocarriles, el señor Manuel Pardo hablaba de que el dinero proveniente de la venia del guano se debería de transformar en lo que serían los ferrocarriles y, lógicamente, impulsar los otros elementos. Ese proyecto se va a difundir a través de la llamada Revista de Lima, ¿ya? La Revista de Lima. ¿Qué más es lo que dice este señor? Que la economía, ¿ya? La economía debe mantener como se venía desarrollando, una economía, en este caso, libre. ¿Qué implica una economía libre? Una economía en la cual el Estado limita de forma considerable lo que vendría a ser su intervención, ¿ya? Entonces, de esta manera, ¿ya? Al tener lo que vendría a ser una economía libre, con una cero intervención del Estado, ¿ya? Obviamente es una postura económica muy interesante, que es la postura económica que tiene actualmente el Perú, ¿no? Que toda la economía se mueve a través de lo que vendría a ser la oferta y la demanda. Donde se presenta la cuestión en que este señor, cuando se presenta como candidato a la presidencia, gana las elecciones, pero tú recordarás que hubo una movida, ¿no? Que buscó impedir que el señor Manuel Pardo ganara la presidencia y finalmente se proclamara como presidente a través de la llamada rebelión de los hermanos Gutiérrez. Y la rebelión de los hermanos Gutiérrez buscó impedir que el señor Manuel Pardo pudiera en este caso asumir la presidencia, debido a que Manuel Pardo también había sido denunciado por Guillermo Bogardus, que era un representante del Estado peruano, lo que sería hoy día equivalente a un fiscal de la nación, denunciando, ¿no? las formas a través de las cuales ellos habían estado vendiendo el guano y que obviamente no eran las personas idóneas que deberían de asumir el control del Estado. Inclusive por eso es que se va a desarrollar la firma, ¿no? La firma del, en este caso, contrato Dreyfus. O sea, tienen un pasado oscuro, ¿no? De malversación en perjuicio de los intereses del Estado. Entonces, por eso no se da la rebelión de los hermanos Gutiérrez. El problema es que la rebelión se salió de control cuando se produce el asesinato del presidente José Balda y la gente pues se arremetió contra ellos y terminan asesinándolos, ¿no? Muertos los hermanos Gutiérrez, ya Manuel Pardo asume la presidencia. Y es de esta manera que comienza lo que sería el primer civilismo, ¿ya? Entonces, el primer civilismo es la etapa de la historia de Perú que le pone fin al primer militarismo, y esta etapa se va a desarrollar entre el año de 1872 y se va a extender hasta el año de 1879, ¿ok? Entonces, cuando se habla acerca de lo que vendría a ser el primer civilismo, ¿ya? Entonces se da posteriormente a lo que sería el primer militarismo. El civilismo tiene dos gobiernos. Sería el gobierno de ¿quién? De Manuel Pardo, ¿ya? Y Manuel Pardo habría de asumir la presidencia, como lo ves aquí, el año de 1872 y va a extender su gobierno hasta el año de 1876. Lo ofrecido es deuda, así que Manuel Pardo ha hablado de impulsar la educación, la salud, los ferrocarriles. Pero tú sabes que de lo dicho a lo hecho queda mucho trecho. O sea, puede ofrecer, pues, inclusive, no bajar la luna, como se diría comúnmente, pero la situación económica es complicada. Inclusive un año antes de que se produjera la crisis, ¿no?, económica mundial, muy parecida a la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Por ejemplo, recuerdas, en el 29, ya, pero eso fue el año 1873, en el que la Bolsa de Valores inglesa tiene un montón de problemas económicos y entra en la baja, y obviamente el capital, ¿no? Entonces, en ese caso, los inversionistas comienzan ya a cuidarse más en qué invertían, y eso obviamente limitó de forma considerable la economía. Entonces, antes de eso, antes de que se diera toda esa situación de crisis, cuando Manuel Pardo asume la presidencia, Manuel Pardo, por ende, lógicamente, hereda la política administrativa del presidente Balda. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Manuel Pardo? ¿Por qué hizo lo que hizo, no?
Porque lastimosamente el presidente Balta aumentó la burocracia de una forma muy irresponsable, contratando más personal del que el Estado requería. O sea, si contratas tú más gente de la que necesitas, tú dirás, pero ¿por qué? Porque José Balta vio que era la mejor forma de estimular lo que vendría a ser la economía. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo trabajo ya, y el Estado me contrata y me dice, Pedro, ¿sabes qué? Te vamos a pagar 2.000 soles. Yo feliz, imagínate. Si no tengo nada, al menos son 2.000 soles y ya me van a pagar. Bacán. Imagínense que su tutora también no tiene chamba y la contratan y le dicen, te pagamos 2.000 soles. ¿Acepta o no, señorita tutora? Sí. No, me dice trabajo para el Estado, ¿no? Para el Estado. Ya aceptaría. Te dicen a ti, le dicen a toda la gente del salón y todos somos contratados para trabajar para el Estado. Dato curioso es que la gente llegó para trabajar para el Estado y no hacían absolutamente nada. O sea, no había nada que hacer. O sea, llegaba, es como que llego, me siento, ¿no? Voy a ver qué hago y pasa todo el día y no hago absolutamente nada. Pasan los días, pasa el mes y llega a fin de mes y no he hecho absolutamente nada, igual me pagan. ¿Qué te parece? O sea, no hago nada, igual me pagan. Y qué bacán. Y no solamente a mí, sino a todos nosotros. Entonces, lógicamente, tú dirás, profe, qué chévere, ¿no? Aparte de que Balta contrata lo que serían los sueldos a las viudas de los militares, lo que se conoce como el Montepío. Entonces, desarrolla una serie de gastos que obviamente, el Estado lo ve como una forma de estimular la economía, ya a través de otorgar trabajo a las personas, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Si yo no tengo trabajo y me ofrecen esta chamba y yo accedo igual que todos ustedes y comenzamos a trabajar, pues lógicamente tenemos en este caso, un ingreso que va a permitir el aumento de nuestro consumo. Entonces, al aumentar lo que sería nuestro consumo, eso comienza a estimular lo que vendría a ser la economía. Y poco a poco el Perú va saliendo de un proceso de recesión porque se va consumiendo. Por ejemplo, ahora se habla de que el Perú ha entrado en un proceso de recesión. ¿Qué significa eso? Que la gente ya no dispone de la misma cantidad de dinero para hacer las compras que normalmente hicieran, a pesar de que estas compras no necesariamente sean de vital importancia, ¿no? Es como que yo ya tengo mis zapatos, pero de repente veo un par de zapatos que cuestan 800 soles y me los compro. ¿Tiene prioridad que eso? No. ¿Por qué? Porque tengo otro par de zapatos. O sea, es un gasto superfluo, ¿no? Y encima costoso. Pero si estamos en una situación de recesión, no voy a invertir los 800 soles, pues me voy a cuidar mucho más bien de cómo voy a invertir lo que vendría a ser el dinero que tengo, porque sé que ya no hay la misma fluidez de economía. Pero justamente para hacer que la economía tenga fluidez, el gobierno de Balta comenzó a contratar gente, contrató y siguió contratando. Por eso cuando llega Manuel Pardo hay un montón de burocracia. Entonces él recibe un enorme gasto que el Estado va a tener que cumplir. Entonces el presidente Manuel Pardo, ¿qué fue lo que hizo? No le quedó otra ya que reducir lo que sería la burocracia. Manuel Pardo redujo la burocracia porque ya no podía pagar los sueldos. Pero redujo la burocracia primero que militar, ya que fue la más afectada, militar, y luego la burocracia que civil. ¿Qué te parece? Primero entonces redujo la burocracia ¿qué? Militar, y luego la burocracia, en ese caso, civil. De esta manera, al reducir lo que sería la burocracia, estaría reduciendo los costos ¿de qué? Del Estado, pero también redujo los gastos que militares. O sea, el Estado, al reducir los gastos militares, el Estado no va a mantener los mismos gastos, por ejemplo, en el mantenimiento de los barcos o de los rifles o del armamento que se tuviera, ¿no? O sea, cuando se habla de los gastos se refiere a, en este caso, que el Estado peruano, por ejemplo, ¿no? El Estado peruano es como que ahora, ¿no? Compra rifles, compra cañones, aviones, tanques ahora. Entonces, todo ese armamento que se compra tiene que tener un mínimo de mantenimiento, comprar aceite, pintura, no contratar personal idóneo para que esté reparando esas armas, no dándole mantenimiento. Y eso tiene un costo, ya. Eso el Estado lo deja de qué? En este caso, de invertir. Por eso redujo los gastos militares, ya. Entonces, al reducir los gastos militares, ¿qué otro elemento encontramos, ya?
que el presidente aplica nuevos impuestos, creó nuevos impuestos al consumo. Pero aquí hay un problema. Se crean nuevos impuestos al consumo, ¿sí? Al consumo. ¿Cuál es el problema? Vamos a poner por acá. Al consumo. Que la gente ya no está comprando con el mismo nivel que compraba antes. Entonces, es ahí cuando llega el año de 1873 y la situación económica comienza a irse al suelo. Como el guano ya no es rentable, debido a que los alemanes sacan un guano artificial, el Estado le echa ojo a lo que vendría a ser la venta del salitre. Y lo primero que hace el gobierno es establecer el estanco, ¿el estanco de qué? Del salitre. ¿Qué significa esto, el estanco? El estanco consiste en que el Estado, obliga a los productores de salitre en la provincia de Tarapacá a que todo lo que ellos extraigan se lo vendan al Estado para el Estado luego que revenderlo. Esa era la idea, ¿no? Tomar lo que vendría a ser, en este caso, el salitre, revenderlo. O sea, si yo compro el saco de salitre, por ejemplo, en 20 soles, ya lo vendo en 30. Esos 10 soles agregados no es mi ganancia. Entonces, de esta manera el Estado pensaba no manejar una mayor cantidad de dinero para pues tratar de equilibrar los gastos del Estado, pero no dio resultado. Por eso el gobierno se ve obligado a aplicar una medida que no era propia de la idea de Manuel Pardo, que era manejar una economía liberal, una economía en la cual el Estado no intervenga. Así que el Estado ya está interviniendo acá, porque está tomando el control de parte de la producción de salitre. Y luego ya el Estado expropió, el Estado, anotamos acá, el Estado expropió, ¿qué fue lo que expropió? Expropió el 70%, el 70% de las salitreras, el 70% de las salitreras ¿de qué? De Tarapacá. ¿Qué significa expropiar? Expropiar hace referencia a que el Estado va a tomar el control directamente y obliga, en este caso, obliga a los dueños de lo que vendría a ser las salitreras a que le vendan. O sea, es como que me digan a mí, yo soy el dueño de la fábrica, venga el Estado y me diga, ¿sabes qué? Te obligo a que me vendas lo que sería tu fábrica y no me quede otro camino que yo le venda lo que sería mi fábrica, ¿no? De producción de salitre. Entonces, el Estado está desarrollando una política de corte proteccionista. El Estado, anotamos acá, el Estado asumió una política de corte proteccionista, de corte proteccionista. ¿Qué te parece? Entonces, al desarrollar una política de corte proteccionista, ¿cuál va a ser el detalle? Que él había dicho que el Perú debería tener una economía de corte liberal. Está adoptando lo que sería una política de corte proteccionista y el Estado ya se convierte pues en un lunar en América del Sur. ¿Por qué, profe? Porque todos los otros países, todos, sin excepción, todos, exceptuando lógicamente el Perú, mantienen una economía liberal. Una economía de libre mercado, una economía donde debes de permitir el ingreso, ¿no?, de capitales extranjeros también para que exploten lo que serían tus recursos. Entonces, cuando el Estado asumió la política de corte proteccionista, los que inmediatamente nos vieron con malos ojos, como quien diría, sería la República de Chile y lo que serían sus aliados ingleses. ¿Por qué, profe? Porque resulta que el Perú está adoptando una política que busca obtener una mayor rentabilidad, que sí la podría tener, o sea, sí hay esa variabilidad. Pero el problema es que si el Perú adopta esto dentro de su territorio, que es Tarapacá, que en esa época nos pertenece, para los chilenos la preocupación radica en que qué pasaría si esa política que el Perú está adoptando, que busca obtener lo que vendría a ser una mayor rentabilidad, esa política pudiera ser replicada por lo que vendría a ser, imagínate, pudiera ser replicada por lo que vendría a ser el gobierno, ¿no? Pudiera ser replicada por el gobierno que boliviano. ¿Qué pasaría si el gobierno boliviano, qué pasaría
si el gobierno boliviano replicara eso. Y el gobierno boliviano dijo, ¿saben qué? También vamos a expropiar el 70% de las salitreras, no en este caso de Tarapacá. ¿Qué es lo que sucedería? Pues tendríamos un gran problema. ¿Qué problema sería ese? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Que Chile en ese momento estaba dentro de las salitreras ¿de quién? De Tarapacá, no, de Bolivia, las de Atacama. Entonces, como los bolivianos le han permitido, por una serie de contratos también firmados de forma irregular, que los chilenos puedan explotar las salitreras, ¿no?, de Antofagasta, ¿ya? Para los chilenos la cuestión es, ¿qué pasa si Bolivia decide copiar lo que el Perú está haciendo? O sea, decide aplicar una política de expropiación y le dice a los bolivianos, no, los bolivianos, mejor dicho, a los chilenos, ¿sabes qué? Gracias por haber explotado mis recursos, para el momento que te vayas. Eso para los chilenos no era una cuestión de juego. Si se producía eso, ¿cuál iba a ser el problema? Que Chile se quedaría sin recursos económicos, ya que Chile en aquella época, sus principales ingresos provienen de la extracción del salitre de la provincia boliviana de Antofagasta. O sea, la cosa se pone complicada, o sea, se dan varios efectos, ¿no?, en este caso. Primero, que el Perú está adoptando una política que va en contra de lo que normalmente pregonaba el señor Manuel Pardo, y que ahora, al adoptar lo que sería este tipo de política, también nos va a poner, ¿no?, en este caso, en un serio aprieto, pero con una nación que todavía no es vecina del Perú, pero que vive, por decirlo así, en el barrio, ¿no?, que es, en este caso, Chile. ¿Por qué? Porque Chile, a partir de aquí, comienza ya a ver la importancia de que, ante la posibilidad de que Bolivia pudiera decidir copiar la política peruana, Bolivia, no, si lo hace con justo derecho, obviamente porque tiene la soberanía para hacerlo, pero claro, ellos lo podrían hacer, pero Chile no lo va a permitir. ¿Y por qué, profe, Chile no lo va a permitir? Porque Chile, ya, en ese caso, vive de la explotación del salitre boliviano. Ojo con eso. Entonces, eso es lo que tenemos acá, y por eso, ¿no?, luego Chile, cuando comienza a armarse, ¿qué es lo que hace el gobierno de Manuel Pardo para contrarrestar eso? Recuerda, autoriza la firma del tratado de mutua defensa, ¿no?, mal llamado tratado secreto, ya denominado secreto como por parte de los chilenos, no como un elemento de alevosía que iba en contra de sus intereses, ¿no? Pero bueno, aquí encontramos lo que vendría a ser la política proteccionista, que va en contra de la política que Manuel Pardo había pregonado también dentro de su proyecto de la República Práctica. También hay otro detalle, ya hablando del aspecto económico. Manuel Pardo solicitó un nuevo préstamo, ya solicitó, también pregunta examen de admisión, solicitó un nuevo préstamo, ya, préstamo, ¿a quién? Préstamo a Dreyfus. Recuerda que Dreyfus ya le había dado 2 préstamos al gobierno de Balta, ¿no?, garantizados con la venta del guano. Entonces, este señor solicita un préstamo más. Luego de que se le otorga el préstamo, el presidente Manuel Pardo pregunta de examen de admisión, ¿qué fue lo que hizo con ese dinero el presidente Manuel Pardo? El presidente Manuel Pardo utilizó el dinero ya para pagar lo que vendría a ser la deuda externa y continuar con lo que vendría a ser la política ferrocarrilera, ¿no? Esa sería entonces, ¿no?, la inversión que va a desarrollar con el préstamo, ¿no? Ya no te olvides, pagar la deuda externa y desarrollar lo que sería, pues, continuar con la política ferrocarrilera. Pero eso le duró poco porque, ¿no?, ahí estamos viendo en la misma pregunta que finalmente tuvieron que suspender todas las otras obras porque ya no había liquidez. Inclusive Dreyfus nos da el préstamo, no a regañadientes, porque ya había una situación de crisis económica. Luego el presidente, buscando, ¿no?, que se pueda vender más guano, autoriza la firma de un contrato, otro contrato para la venta del guano. Y aquí hay un roche, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que Dreyfus tenía el monopolio sobre la venta del guano. A pesar de que tienen ellos el monopolio, el presidente otorga la buena pro para que otra empresa, en este caso peruana, venda paralelamente a Dreyfus lo que sería el guano. Y es así que se firma el contrato Rafael, ¿no? Se firma el contrato Rafael e Hijos, ¿ya? Se firma el contrato Rafael e Hijos. Entonces, el contrato Rafael e Hijos se firma con el objetivo de poder vender más guano, pero obviamente rompiendo lo que sería el acuerdo que se tenía con Dreyfus.
porque Dreyfus tenía lo que sería el monopolio de la venta. Bueno, ahora, todas estas medidas económicas, ¿dieron resultado? No dieron resultado. El Perú, ya en este caso, ¿cómo sabemos que no da resultado? Porque cuando uno paga la deuda, yo tengo una deuda, por ejemplo, ¿no? Tu papá o quien sea, ¿no? Con el banco, por ejemplo, en el banco te ponen, ¿no?, adelanto de cuota, cuota que debes de pagar y lo que sería la llamada cuota mínima. Si yo por X razón no puedo pagar el total de la cuenta y pago la cuota mínima, ya, lo que estoy haciendo es pagar solamente el interés, ¿correcto? Y no lo que vendría a ser que, en este caso, el capital de lo que sería la deuda, ¿ok? Entonces, cuando un banco detecta de que yo solamente, por su sistema, detecta que yo estoy solamente pagando lo que vendría a ser el pago mínimo y no el pago total, el banco automáticamente asume que yo no estoy teniendo la misma fluidez en la economía. Que la economía ya no tiene la misma fluidez. Y al no tener la misma fluidez es porque obviamente ya no tengo yo la misma cantidad de dinero. Entonces acá el Perú solamente estaba pagando lo que es el interés y ya no el capital de la deuda. Lo que evidencia que ya nuestra situación económica estaba mal. Ahora, eso es con el gobierno de Manuel Pardo. Luego en el gobierno de Mariano Ignacio Prado ya se deja de pagar inclusive lo que se llama la cuota mínima. O sea, ya ni siquiera estamos pagando lo que sería el capital y menos lo que sería el interés por el préstamo. Lo cual ocasiona que el Perú, durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, sea Perú declarado en bancarrota, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos en el gobierno Pardo. Otras cositas por aquí durante su gobierno. A ver, otras cosas que debes de recordar. Bueno, se firma, ¿no?, el tratado, ¿no?, el tratado de mutua defensa, ¿no? Se firma el tratado de mutua defensa, ¿ya? ¿Qué más con el gobierno de ese señor? ¿Qué más? Durante su gobierno impulsó la educación pública, ¿no? Impulsó la educación, ¿ya?, la educación pública, ¿ya? Hace que las municipalidades se encarguen, ¿no?, de la educación. Ya una educación a la cual la iglesia ya no intervenga. Las señoritas pueden ingresar al nivel secundario. ¿Qué otra cosa tenemos durante el gobierno de Manuel Pardo? Se produce un intento de golpe de Estado, conocido con el nombre del incidente, ¿no? Incidente del Talismán. ¿Ya? Se produce el incidente del Talismán. Y el incidente del Talismán fue un intento de golpe. ¿Ya? Anotamos por acá, el incidente fue un intento, ¿no?, intento de golpe de Estado, se sobreentiende, golpe, ¿ya?, contra justamente el presidente Manuel Pardo. ¿Quién lidera ese golpe de Estado? Liderado por Pierola. Liderado por Pierola. Pierola quería a toda costa la presidencia, ¿no? Y se compró un barco al cual llamó el Talismán. Y una vez que tiene el barco, ¿no?, ¿qué es lo que decide hacer? ¿No? Impulsar lo que sería el golpe de Estado. Pero no le dio resultado. Termina fracasando, ¿no? Y fue inclusive condenado, ¿no?, por la opinión pública, ¿no? Como en circunstancias en las cuales el Perú está mal económicamente, ¿no?, se le ocurre hacer un intento de golpe de Estado al señor Nicolás de Piero. Después termina huyendo y se refugia, ¿no?, pide refugio en Chile, ¿no? Ese es el gobierno del señor Manuel Pardo, ¿ya? Muy bien. Vamos con la pregunta. A ver, vamos con la pregunta. Dice, no impulsó una medida contraproducente a sus ideales. A ver, ¿cuál fue? Dice, la estatización de los recursos naturales, principalmente el salitre y guano. No era guano, solamente el salitre. La aplicación de medidas proteccionistas, no, eran librecambistas. La expropiación de los yacimientos de nitratos de Tarapacá, sí. Eliminar, dice, el contrato firmado con la Casa de Río, no le elimina, recuerda, firma un contrato que paralelo. ¿Ya? Luego dice la expropiación de la salitrera de Tarapacá y Antofagasta, no solamente la de Tarapacá, por ende la clave sería casita. ¿Ya? La expropiación, ¿ya?, de los yacimientos de nitratos de Tarapacá. Muy bien, hasta acá, ¿alguna consulta?
con lo que hemos avanzado. Ah, claro, profesor. Ahí. Vamos a sacar un poquito de agüita. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? ¿Qué dice la pregunta número 2? Dice, el reglamento de instrucción de 1876, dictado por el gobierno de Manuel Pardo, fue una obra, ¿no? Fue una obra, iniciativa del régimen en su afán, dice, de generar las condiciones, dice, materiales para la concreción del ideal republicano. Claro, impulsar lo que sería la educación como parte de su proyecto de gobierno, ¿no? Dice, Pardo lideró una reforma educativa integral de acuerdo con los ideales del positivismo. Esta medida, ¿no? El positivismo habla sobre el desarrollo del conocimiento, ¿ya? Para que de esta manera se pueda dar un mejor crecimiento económico a nivel global. Dice, esta medida permitió, dice la primera alternativa, la implementación del sistema educativo lancasteriano. El sistema educativo lancasteriano fue del gobierno del señor don José de San Martín, ¿ya? Dice, buenos días, profesor. Dice, en Bolivia cuando se firma el tratado, es Tomás Frías. ¿Ya? Es Tomás Frías. ¿Ya? Entonces, acá qué dice, condición de materiales, dice la concreción del ideal republicano. Te estaba diciendo, perdón, el sistema lancasteriano. Cuando hablamos del sistema lancasteriano, ¿ya? Era un sistema educativo que se buscó implementar durante el protectorado, ¿ya? Que consistía en que la educación sería sin que el joven o el niño sea golpeado, ¿no? Entonces, en el cual el niño pudiera presentar cualquier tipo de reclamo y el profesor también tendría que aceptarlo tal cual, ¿no? Ya, fue un sistema que obviamente llamó bastante la atención, ¿no? Profe, pero es normal que al niño se le eduque sin que se le golpee, claro, de repente ahora, no en tu generación, pero en mi generación cuando yo no respondía a algo, me agarraban a que me hacían no extender la mano y me metían un reglazo, ¿no? Si no sabía lo que vendría a ser lo que sería la respuesta solicitada por lo que vendría a ser la maestra, ¿no? Y en aquella época inclusive, ¿no? A los niños que no sabían lo que sería la clase, los ponían al frente y les ponían un sombrero con un cucurucho con unas orejotas, ¿no? De burro, ¿no? Entonces le hacían bullying, ¿no? Y encima a veces los hacían arrodillarse sobre piedritas, ¿no? Inclusive en aquella época había la expresión la letra con sangre entra, justamente debido, ¿no? A las acciones que hacían, ¿no? Físicamente contra los alumnos. Y llega el sistema, ¿no? El llamado sistema lancasteriano, donde hablan, ¿no? De educar, en este caso a los niños, pero sin que estos sean golpeados, ¿ya? El señor que implementó o buscó implementar este sistema fue Diego Thompson, ya no te vas a olvidar, Diego Thompson, que era un evangélico, ¿no? Diego Thompson, ya está. Muy bien, ya tenemos la alternativa 1, la A que no es. Dice, el continuo enriquecimiento financiero de las élites. Pero ¿qué dice reforma educativa? Acá no habla sobre un elemento económico, que eso no tiene nada que ver. El fortalecimiento de una sociedad moderna y laica, sí, porque habla de una educación laica, se refiere, y no lo mencioné, disculpen, pero se hablaba de que la iglesia no debería intervenir en el desarrollo de lo que vendría a ser la educación. Y eso también Manuel Pardo lo proponía. Luego dice, la hegemonía del romanticismo en la literatura tampoco tiene nada que ver. Dice, el predominio de la iglesia en la educación, no, porque ellos piden una educación laica. Y recuerda que el Estado laico, una educación laica,
se refiere a que la iglesia ya no tenga intervención. Recuerda que él inclusive va en contra de lo que la iglesia propugnaba, ¿no? Que la mujer ha sido creada por Dios y al ser creada por Dios ha sido creada solamente para procrear y por lo tanto no debería de tener en ese caso una educación más allá de la que sea necesaria, lo cual es un argumento lógicamente arcaico. La mujer sí tiene que tener el derecho a acceder a los mismos niveles de educación al cual accede lo que sería el hombre, ¿no? Y por eso Manuel Pardo, con esa visión positivista, ¿no?, liberal que ya se ve en ese momento, determina que las mujeres deben de tener el derecho a la educación secundaria. O sea, primaria ya lo tenían, ahora la educación secundaria. Obviamente hubo sus protestas, la gente no quería, obviamente protestas machistas, indicando y afirmando que solamente la mujer debe tener una educación básica, ya que ha sido creada por Dios solamente para procrear y crear lo que serían los niños, ¿no? Esa es la idea. Ahora, si por ahí me dicen, profe, pero ¿en qué gobierno se le permite a la mujer ingresar a lo que vendría a ser la universidad? Y a quien permite el ingreso a la universidad sería, en todo caso, su hijo, José Pardo, en su primer gobierno. ¿Ya? En su primer gobierno, ahí recién las mujeres pueden ingresar a la universidad. ¿Ok? Muy bien. No veo no veo todo claro, me dicen por aquí. No veo ninguna otra pregunta. Ya está. Entonces, la clave aquí, en la pregunta número 2, sería casita. ¿Ya? Casita. Vamos con la pregunta número 3. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? La Guerra del Pacífico, dice, fue un conflicto acontecido entre 1879 y 1883, que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. El Perú fue el país más afectado del conflicto porque tuvo que enfrentar un largo periodo de ocupación y la posterior pérdida de sus territorios salitreros. Sobre algunos acontecimientos que provocaron el inicio de esta guerra, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ojo con eso. Dice, la negativa del Perú a pagar la deuda de independencia del Perú, los intereses, los intereses ingleses y norteamericanos en Bolivia y Chile, ¿ya? Dice, la riqueza salitrera en el extenso litoral del Perú y Bolivia, los cambios en la política arancelaria de Bolivia en Antofagasta. ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? Dice, la Guerra del Pacífico fue un conflicto acontecido entre 1879 y 83 que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. El Perú fue el país más afectado, a pesar de que fue el último, ¿no? O sea, el problema se da entre Bolivia y Chile, pero el Perú de metiche, ¿no? Y de la firme y responsable de acuerdo nos llevaron a la guerra. Dice, sobre algunos acontecimientos que provocaron el inicio de esta guerra, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, ¿por qué se da la Guerra del Pacífico? Vamos a tomar nota por acá. ¿Ya? Vamos a ver la Guerra del Pacífico, ¿no? También conocida como la Guerra del Guano y el Salitre, se va a desarrollar entre los años 1879 y 1883. ¿Ya? La Guerra del Pacífico se va a desarrollar entre el año 1879 y 1883. Cuando se habla de la Guerra del Pacífico, jóvenes, ya, primero tienes que recordar entre quiénes se dio. La guerra se dio entre, como lo dice la misma pregunta, entre lo que sería ¿quién? Perú, Bolivia, no, Perú, Bolivia, versus lo que sería Chile, ya, Chile. Las naciones que apoyaron, ya, naciones, ¿no? Naciones que apoyaron a los beligerantes. Y en ese caso es al Perú, más que a Bolivia fue a Perú, o a Chile. Ya, si hablamos de Chile, por ejemplo, Chile tuvo el respaldo, ¿ya? Chile tuvo el respaldo de quién? El respaldo de Inglaterra. ¿Ya? ¿Por qué tenían el respaldo de Inglaterra? Porque Inglaterra habla sobre lo que sería la política de libre mercado. Inglaterra, ¿ya?
Y además, los ingleses también han invertido su billete en las salitreras bolivianas de Antofagasta. Ya, Chile tuvo el respaldo de Inglaterra, pero también Chile tuvo el respaldo, ¿ya? El respaldo ¿de quién? De Estados Unidos. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado con eso, porque Perú también tuvo el respaldo de los Estados Unidos de forma no a través de la venta de armamento, pero Chile tuvo el respaldo de los Estados Unidos, pero a partir del presidente, ¿no? El presidente Chester, ¿ya? Tuvo el respaldo del presidente, tuvo el respaldo de Estados Unidos con el presidente, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, ¿se entiende? Chester, ¿no? Arthur Chester, ya está. Entonces, aquí tenemos ya, inclusive acá, San Marcos pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la posición que tomó Estados Unidos ante la Guerra Pacífico? Eso se ve para lo que fueron las llamadas, posiblemente lo que serían las conversaciones de la Caguana, ¿no? Que Estados Unidos tomó una posición neutral, y al tomar una posición neutral estaba favoreciendo ¿a quién? A lo que vendría a ser Chile, ¿ya? Entonces, por acá, vamos a ver, Perú tuvo el respaldo ¿de quién? Perú tuvo el respaldo, ya el respaldo de quién, ala, ¿qué países podrían haber apoyado a Perú? El respaldo de, mira, curiosamente, sería el respaldo de quién? De Estados Unidos, ¿ya? Pero con el presidente Garfield, con el presidente, ¿ya? El presidente, ¿qué presidente? El presidente Garfield. Ya, Garfield. Lo que pasa es que a Garfield lo matan, pero antes de que él fuera asesinado, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que él había autorizado la venta de una considerable cantidad de armamento, ¿ya? Al Perú. Armamento que había sido usado por los norteamericanos durante lo que se conoce como la Guerra Civil, ¿ya? Entonces, de esta manera, ¿ya? Lo que nosotros encontramos es de que lo que se buscaba, ¿no? Como el Perú estaba bloqueado militarmente por Inglaterra, quien ordena que no se le venda armamento al Perú, entonces el Perú buscó por aquí y por allá, y Estados Unidos, cuando estaba todavía Garfield, autorizan la venta de ese armamento. Entonces llegó un montón de armamento, usado de segunda, pero pues a nada, como dirían algunos, ¿ya? Pero también el Perú tuvo el respaldo ¿de quién? De Venezuela. ¿Qué te parece? Los chamos también apoyaron. Ya, Venezuela. Pero hay un detalle. Venezuela quiso enviar soldados al Perú, ya, pero no tenían los medios para poder, ¿no? Apoyar al Perú en la Guerra del Pacífico. Ya. Perú también va a tener el apoyo de Nicaragua. Nicaragua, profe, sí, porque el Perú había apoyado a Nicaragua durante la época del gobierno del señor don Ramón Castilla. Hace frío, calor. ¿Por qué el tiempo está así, mi estimada tutora? ¿Ah? Bueno, ya lo que queda. Bueno, te decía entonces Nicaragua, ¿no? Por el apoyo que el Perú le dio, ¿no? Para que no se invadiera por Estados Unidos, nos apoyan por ahí, ¿no? Y luego, cuando se da la ocupación, estaba a puertas de darse la ocupación de Lima, ¿no? El Perú va a tener el respaldo de lo que vendría a ser Francia, a través de lo que vendría a ser el señor Abel Dupetit-Thouars. O sea, fue en el proceso del conflicto, no fue un apoyo tan decidido como el que sí se ve de parte de Inglaterra hacia Chile, ¿no? Esos son apoyos así temporales, ¿no? ¿Qué otro elemento tenemos dentro de lo que sería la guerra? Si hablamos de las causas, ¿ya? Si hablamos de la causa de la guerra sería el salitre, ¿no? El salitre y lo que vendría a ser el guano que se encuentran en las provincias de Antofagasta para el caso de Bolivia y Tarapacá para el caso del Perú. Pero ¿cuál sería el pretexto usado para el conflicto? Si hablamos del pretexto, ¿ya? El pretexto sería así, usado por Chile, mira, por Chile, ¿contra quién? El pretexto usado por Chile contra lo que sería quién, contra lo que sería Bolivia. ¿Cuál sería el pretexto usado por Chile contra lo que vendría a ser Bolivia? ¿Cuál sería?
¿Cuál sería el pretexto? Sería la imposición del impuesto, ya, del llamado impuesto de los 10 centavos, ¿no? A ser pagado por cada quintal de salitre. ¿Cuál era el problema con el impuesto de los 10 centavos? Que cuando el gobierno boliviano le impone el impuesto de los 10 centavos, ¿no?, a la llamada empresa, la empresa salitrera del ferrocarril de Antofagasta, ¿cuál es el detalle con esto? Que este impuesto iba en contra de un acuerdo que se había desarrollado justamente entre lo que sería Chile y lo que sería Bolivia. O sea, el impuesto de los 10 centavos, ya, desconoce, sería la idea, ¿no? Desconoce los acuerdos, ya, desconoce los acuerdos, ¿no?, del tratado. ¿De qué tratado? ¿De qué tratado? Del tratado Batista-Walker. ¿Ya? Batista-Walker. Firmado en el año de 1874, o sea, un año después de la firma del Tratado de Mutua Defensa, ¿ya?, Bolivia y Chile firman un tratado por el cual Bolivia, mira lo anecdótico de esto es que Bolivia firma un tratado por el cual reconoce que no va a aumentar el cobro de impuestos a los empresarios, en este caso chilenos, ya, de la Compañía Anónima del Salitre Ferrocarril de Antofagasta, por un lapso de 25 años. O sea, no te voy a aumentar los impuestos por un lapso de 25 años. Entonces, luego de transcurrir esos 25 años, yo te voy a poder aumentar los impuestos. Pero también dice el tratado que si en el lapso de esos 25 años, por X razón, el gobierno boliviano decidiera aumentar el cobro de lo que serían los impuestos, esto podría ejecutarse siempre y cuando, escuchen bien, esto podría ejecutarse siempre y cuando ambos se pusieran de acuerdo. O sea, el Perú, lo que sería Bolivia y Chile, pero siempre y cuando también Chile lo autorizara. O sea, es un tratado que es muy extraño, ¿no? Porque los bolivianos le dicen al gobierno chileno que si ellos quieren aumentar los impuestos sobre el salitre que le pertenece a Bolivia, para que esto pudiera ejecutarse, Chile tendría que autorizarlo. Y si Chile no lo autoriza, entonces, ¿qué es lo que va a tener que pasar? Van a tener que llegar a un acuerdo. Entonces, Chile tendría que autorizar que se puedan aumentar los impuestos como si estos recursos fueran realmente de ellos. No es un recurso chileno, lo están explotando los chilenos, pero eso no significa que ellos sean propietarios del recurso. Pero lastimosamente los bolivianos terminaron firmando lo que te acabo de mencionar, no con el Tratado Batista-Walker. Entonces, ¿qué pasa? Llega el año 78, llega el presidente Hilarión Daza de Bolivia, y Hilarión Daza, ante la necesidad de recursos económicos, le dice, ¿saben qué? Necesitamos que ustedes paguen los 10 centavos por quintal de salitre, y es ahí cuando la Compañía Anónima del Salitre Ferrocarril de Antofagasta dice, no vamos a pagar. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo por el cual se indica de que ustedes no nos pueden aumentar los impuestos por un lapso de 25 años, además de que si ustedes quieren aumentar los impuestos, primero tienen que consultar para ver si nosotros le autorizamos, pues, y nosotros no le estamos autorizando, no estamos aprobando, y por lo tanto, en todo caso, ustedes tendrían que haber nombrado un árbitro para que determine si lo que ustedes están haciendo o no es lo correcto. Una situación obviamente absurda. Y es ahí cuando el gobierno boliviano, pues, también alienta más el problema, ¿no? Y le dice, ¿saben qué? Si ustedes no pagan hasta el 14 de febrero, ¿no?, de 1879, entonces el gobierno boliviano va a confiscar todas las propiedades de la compañía anónima, ¿no?, lo va a rematar, lo va a vender, y de lo que salga de esa venta ellos se van a cobrar lo que le debe la empresa al Estado, y de esa manera pues no van a emparejar las cosas económicamente. Bueno, ¿qué pasó? Llegó el 14 de febrero y los chilenos no terminaron invadiendo la provincia de Antofagasta. De esta manera se impidió que el gobierno pudiera, en este caso, subastar las propiedades de la Compañía Anónima del Salitre Ferrocarril de Antofagasta. Es ahí cuando encontramos lo que sería el pretexto. O sea, el impuesto de los 10 centavos es un conflicto, como lo acabas de escuchar, que no inicia el conflicto entre Perú y Chile, es el que inicia el conflicto entre Chile y lo que vendría a ser Bolivia. ¿En qué momento entonces entra el Perú? Acá vamos a eso, así, vamos acá. Pretexto
usado, no, es usado por Chile, no, usado por Chile, contra el Perú. Contra el Perú. ¿Cuál fue el pretexto usado por Chile contra el Perú? ¿Cuál sería el pretexto? Bueno, que el Perú envió una misión Lavalle, envía la famosa misión Lavalle. Pero envió, anotamos acá, para evitar el conflicto, Perú envió la misión Lavalle con el fin de evitar el conflicto. Pero cuando llega la misión Lavalle y empieza pues a establecer las pautas de cómo podría llegarse a un acuerdo en el cual inclusive Lavalle le propone que Chile no tendría que comprar ninguna deuda, que bajen los impuestos, que se debe de establecer las pautas para saber si el territorio que está en cuestión realmente le pertenece a Bolivia o no, qué injerencia podría tener Bolivia. O sea, es una negociación que es pro los intereses de Chile. Pero cuando el Perú estaba en plena negociación, Chile le indica que el Perú no puede presentarse, ¿ya? En este caso, no puede presentarse como una nación garante del conflicto. ¿Por qué? Porque el Perú tiene un tratado alevoso contra los intereses chilenos y ese tratado alevoso es el tratado de mutua defensa. Pero los chilenos no lo presentan como un tratado de mutua defensa, sino lo presentan como un tratado ofensivo. Entonces, ¿cuál es la exigencia de Chile? Chile exige que el Perú se declare, neutral al tratado. Chile le exige a Perú que se declare neutral al tratado. Al tratado de 1873. ¿Qué es lo que hace el Perú? Pues el Perú no se declara neutral. ¿Y por qué no se declara neutral? Porque sucede que paralelamente a las negociaciones que Perú venía teniendo, también Chile venía negociando con Bolivia, ¿no? La posibilidad de que el Perú se declare neutral y que los abandone, por lo que la propuesta de Chile era de que Bolivia, escucha bien, Bolivia los ayudara a ellos a tomar la provincia litoral de Tarapacá. O sea, los chilenos les prometen algo así, ¿no? Antofagasta ya la perdiste. Ahora, si tú me ayudas a tomar la provincia peruana de Tarapacá, yo te doy una salida al mar. Pero te doy una salida al mar, ¿dónde? Entre lo que sería Puno, ¿no? Y lo que vendría a ser Arica y Tacna. Entonces, esa era la propuesta. Pero siempre y cuando, ¿no? Bolivia decidiera pelear en el conflicto ahora en favor de Chile contra lo que sería Perú. Pero ¿cómo es que finalmente eso podría darse? Si el Perú se declaraba neutral, lo más probable es que igual hubiera existido lo que sería la guerra. Ya porque sabemos por Lavalle que cuando Lavalle dijo, ok, si el Perú se declara neutral, entonces tendría que firmarse un tratado de neutralidad, a lo cual Chile se opuso. O sea, quieren la neutralidad, pero no quieren que, en ese caso, firman un documento. Entonces, ¿cuál es el peligro? De que el Perú acepte la neutralidad, pero al no haber ningún tipo de documento, Chile luego pudiera hacerle la guerra a Perú. Esa es la situación, ¿no? O sea que igual sí o sí iba a haber lo que vendría a ser el conflicto, ¿no? Entonces, viendo las alternativas, a ver, ¿qué me dice? Dice, la primera, verdadero o falso, dice, la negativa de Perú a pagar la deuda de independencia. No, no tiene nada que ver eso es falso, ¿ya? En el punto 2 me dice, los intereses ingleses y norteamericanos en Bolivia y Chile, no, serían solamente ingleses, no estadounidenses, al menos en ese momento. Y eso sería falso. Luego dice en el punto 3, la riqueza salitrera en el extenso litoral de Perú y Bolivia, sí, eso es verdadero. Dice luego los cambios en la política arancelaria de Bolivia y Antofagasta, claro, eso sería el impuesto de los 10 centavos, eso es verdadero. La clave sería enano. Ya está. Muy bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿No hay preguntas por ahí?
todo claro. Muy bien. Voy a borrar ya. Esta es la foto. Muy bien, a ver. ¿Qué dice la pregunta número 4? Dice, el siguiente mapa muestra, dice, el movimiento del ejército chileno en la campaña del sur, durante la guerra, dice, contra Chile. Indique de acuerdo a las ciudades y enfrentamientos mostrados en el mapa, cuál fue el objetivo final del ejército invasor, señalando, dice, con el signo de interrogación. Allá. Bueno, aquí tenemos que hacer un mapita. Aquí hay un mapita. ¿Tienes por casualidad otros colores? ¿Qué tal? Tu agenda sí está recontra solicitada. Ya. Estamos bien, ¿eh?
Sabor. Ya está. A ver, ya tenemos el mapita. A ver, Chile en la Guerra del Pacífico desarrolló una guerra de ofensiva, ¿ya? En ese caso, o atacar, el Perú desarrolla una estrategia defensiva. O sea, los chilenos, ¿ya? Cuando desarrollan lo que vendría a ser la Guerra del Pacífico, ¿ya? Ellos tenían una notable superioridad, que en este caso material. Y eso debido a que Chile, a diferencia de Perú, Chile se había preparado para la guerra, ¿no? En este caso por un lapso de 6, en este caso, años, ¿no? Mientras que el Perú apenas tuvo 2 semanas para prepararse para lo que sería la guerra. Chile finalmente le declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879, dándose de esta manera como primera campaña la llamada campaña naval. San Marcos ha preguntado cuál era el objetivo de la campaña naval. El objetivo de la campaña naval era tener el dominio de lo que vendría a ser el mar, debido a que en esa zona las líneas ferrocarrileras no están terminadas y los caminos, en este caso, obviamente al no estar plenamente conectados, la única forma rápida de poder trasladar el material bélico hacia la zona de conflicto sería a través de lo que sería el mar. Por lo que se ve que quien domine el mar tiene por lo menos la mitad de la Guerra de Granada. Entonces eso fue precisamente porque se desarrolló como primera campaña la campaña naval o marítima, porque no habían caminos en la zona de conflicto. Y el objetivo, lógicamente, es tener el dominio del mar.
Miguel Grau con Heroilio García García desarrollan la campaña naval oficialmente a partir de mayo, cuando ya las embarcaciones están reparadas y salen, y ellos van a mantener en jaque a los chilenos entre lo que sería mayo y octubre. Algunos dicen, profe, pero Chile ganó durante la campaña naval al final, pero mientras que Grau, previo a, obviamente, el combate de Angamos, los chilenos no invadieron nuestro territorio. Más aún, ya estaban pensando inclusive a dejar ya la guerra y que Perú pues conservara su territorio, porque la guerra se les estaba haciendo cada vez más complicada, más difícil, sobre todo con la concentración de una enorme cantidad de soldados en mejillones de 30.000 soldados en un desierto. Entonces toda la logística que eso implicaba pues estaba siendo muy complicada para ellos. Entonces hasta que finalmente Grau fue derrotado en lo que vendría a ser en Angamos, y ya una vez que los chilenos ahora ya tienen el dominio del mar, los chilenos deciden atacar lo que vendría a ser el territorio peruano. Pero ¿cuál es el territorio peruano que los chilenos quieren sí o sí? La provincia de Tarapacá. ¿Qué era lo que se sabía que iba a hacer? El ejército peruano aliado con los bolivianos se encuentra concentrado en Arica y otro grupo se encuentra concentrado a la altura de Iquique y otro en lo que sería Pisagua. Isaac Recabarren, que fue nombrado por el señor Mariano Ignacio Prado para encargarse de la campaña, ellos asumen que los chilenos van a atacar por Pisagua. ¿Por qué? Porque al atacar Pisagua partes en dos que al ejército que se encuentra en el sur, en la zona de Tarapacá, con el ejército que se corresponde estando en lo que sería Arica. Entonces los chilenos, ¿qué es lo que hacen? Desembarcan donde se esperaba que fueran a desembarcar y atacan lo que vendría a ser ¿qué? Pisagua, ¿ok? Una vez que atacan lo que sería Pisagua, luego atacan lo que vendría a ser Iquique. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, capturar la provincia de Tarapacá. ¿Cuáles son las batallas que se van a desarrollar? Vas a encontrar la batalla de Pisagua. Iquique fue capturada, pero se vas a encontrar la batalla de Pisagua. Luego tienes la batalla de Germania, Germania. Luego la batalla de San Francisco, ¿ya? La batalla de San Francisco. Y finalmente la batalla de Tarapacá. Entonces, si observamos lo que vendría a ser cómo son las estrategias que tienen los chilenos, ¿cuáles son las estrategias? Técnica de tenazas le llaman a eso. O sea, primero entras, cortas, ya, la otra zona por donde pudieran escapar el enemigo o recibir, en este caso, pertrechos militares, también lo atacan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan envolver a quién? Al ejército, en este caso peruano. El Perú y Bolivia pierden en Pisagua, pierden en Germania, pierden en San Francisco, pero resulta que la única victoria que se obtuvo en el sur fue la batalla de Tarapacá. Pero lastimosamente, ya la ganamos, ok, chévere, Pero ¿cuál es el problema? Que los soldados que están en Tarapacá no van a poder recibir ayuda desde Arica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los puertos por donde podrían recibir ayuda están bloqueados, ocupados por los chilenos, y de igual manera con las líneas ferrocarrileras. Por ende, lo que deciden hacer es no rendirse, sino reunirse con el resto del ejército que se encuentra ¿dónde? En Arica. El detalle es que de aquí a aquí hay 398 kilómetros. O sea, es como que nos vayamos caminando de aquí hasta ¿dónde? Hasta Ancash, ¿no? ¿Ya? Imagínate, en la entrada de Ancash, una tremenda caminata. Y es así como habría de terminar la siguiente campaña, que es la campaña de ¿qué? De Tarapacá. Si el objetivo en la campaña naval era tener el dominio naval, el objetivo en la campaña de Tarapacá, ¿cuál era? El objetivo era capturar la provincia peruana de Tarapacá. Y esto se dio en el mes negro de nuestra historia, que fue en el mes de noviembre. O sea, un mes como hoy, ya, lastimosamente terminamos perdiendo nuestra provincia de Tarapacá. Los chilenos obviamente están chinos de alegría, ya, y ahora para asegurar la toma de Tarapacá, tienen que aniquilar al ejército que queda, o sea, aniquilarlo, no derrotarlo, no solamente, aniquilarlo. Por eso los chilenos deciden, como les dio buen resultado esta campaña de tenazas, los chilenos utilizan Pisagua como punto de apoyo para desembarcar ¿dónde? En Hilo. Desembarcan en Hilo produciéndose lo que sería conocido como la batalla de ¿qué? De Los Ángeles. Avanzan hacia lo que vendría a ser Moquegua, luego bajan hacia Lucumba, ¿ya? Que es en Tacna, y luego se produciría la batalla de ¿qué? De Tacna. O sea, están avanzando de igual manera como lo hicieron en la otra campaña, ¿no? Entonces, al desarrollar la batalla de Los Ángeles, luego en Lucumba, y luego la batalla de Tacna,
Y aquí se conocida como la batalla de Tacna en Tiorco, o también conocida como la batalla del Alto de ¿qué? De la Alianza. ¿Qué te parece? Batalla de Tacna, o también conocida como la batalla de ¿qué? La batalla del Alto de la ¿qué? De la Alianza, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la batalla de Tacna o Alto de la Alianza, lastimosamente el ejército aliado es derrotado. Y el siguiente grupo que tendría que hacer resistencia sería el de Arica. Ahora, viene lastimosamente el ejército aliado que es derrotado. Se fue caminando de aquí hasta Arica, ya llegaron, pero muchos de ellos estaban enfermos. Estaban mal y no podían continuar peleando. Por eso se quedan en Arica, y el resto que sí puede combatir va a Tacna, pero lastimosamente terminan perdiendo en la batalla de Tacna. Entonces, ¿dónde viene la cuestión? Que en Arica, ya en lo que vendría a ser la llamada batalla de Arica, ya los que pelean eran los que estaban enfermos, porque en toda la trayectoria no habían estado pues en condiciones y llegaron muy mal. Y ellos son los que, y entre los que pelean, tú sabes, está Bolognesi, Alfonso Ugarte, ¿no? Pero lastimosamente terminan ¿qué? Perdiendo la batalla. No había forma, 7.500 contra 1.400, obviamente no hay forma de que gane. Cuando termina la batalla de Arica, perdimos, ¿no? Los chilenos desarrollan lo que se conoce como la campaña del repase. Y el repase era aniquilar a todos los sobrevivientes en la batalla, o los prisioneros de guerra, ¿no? Que no quedara nada prácticamente. Los chilenos, después de eso, por intermediación de los Estados Unidos nos presta su embarcación llamada La Caguana para que se dieran las negociaciones de paz, porque hasta acá, para los chilenos, la guerra acá ya terminó. ¿Por qué? Porque han logrado su cometido, han derrotado al ejército aliado, han destruido el ejército boliviano a tal nivel que por eso Bolivia decide ya no participar en la guerra, ¿ya? Y que el Perú se ha quedado sin ejército. Entonces se proponen las negociaciones y Chile acepta negociar. El detalle es que en las conversaciones de La Caguana, Chile nos dice que la única condición que tiene el Perú para terminar con la guerra sería que el Perú entregue la provincia de Tarapacá, pero también que le entregue lo que sería, en este caso, Moquegua, Tacna y Arica, ¿no? Como un elemento de garantía de que el Perú finalmente va a ceder la provincia de Tarapacá por un lapso de 10 años. Y que el Perú, como es el país que ha iniciado la guerra, el Perú le tendría que pagar a Chile una indemnización de guerra. Eso es lo que se propone en las conversaciones de La Caguana. Ahora, es por esa razón que es entendible que el gobierno de Nicolás de Piérola ya no acepta, y terminan pues por los chilenos por desarrollar una cuarta campaña, que es la campaña de Lima. Pero aquí viene la pregunta, ¿pero en qué momento Piérola asume la presidencia? Piérola asume la presidencia después de la campaña ¿de qué? De Tarapacá. Recuerda que la campaña de Tarapacá es en noviembre del 79. Prado, que había estado en Arica, ¿no? Que lo había convertido en el cuartel general, Prado regresa a Lima, ¿no? Y toma ya en vigencia una aprobación que le habían dado para que fuera en julio, pero él decide irse en diciembre a acelerar la compra de armamento, ¿no? Y en este caso, barcos. Pero cuando ese señor no llega a Lima, ¿no? Había una serie de problemas administrativos y le recomienda que no se vaya porque hemos perdido la campaña naval, la campaña de Tarapacá. Entonces, si él se va, pucha, la gente lo va a ver como una fuga, o sea, se lo advirtieron. Pero Prado no desoyó las recomendaciones e igual decidió irse del Perú. Y eso es aprovechado por los opositores de Prado, incluyendo lógicamente el señor Nicolás de Piérola, quien le termina dando un golpe de Estado. Mucho se ha dicho que Prado huyó robándose la plata de las colectas, pero no, ya la plata ya se había usado inclusive en la compra de armamento. El problema es que ese armamento había sido en este caso confiscado, ¿no? Por orden de los ingleses, que tú ya sabes que estaban en favor de los chilenos. Entonces, los chilenos, al saber de las conversaciones de La Caguana, ya habían, ojo, enviado una expedición, mira, al norte, para destruir todas las haciendas del norte y que el norte no siguiera proveyendo de recursos al Perú para la continuación de la guerra. Pero resulta que el Perú sigue queriendo la guerra, entonces los chilenos dijeron, bueno, al cuerno, continuamos con la guerra. ¿Y qué campaña es la que van a desarrollar? La campaña de Lima. ¿Cuál sería el objetivo de la campaña de Lima? El objetivo es lógico, capturar la capital del Perú para que una vez no cayera la capital del Perú, los peruanos finalmente aceptaran, ¿no?, la rendición. Piérola obviamente no va a ceder tan fácilmente y Piérola decide organizar la llamada defensa de Lima.
Y la defensa de Lima va a estar conformada por, ¿no? En este caso, por la reserva, ¿no? Todos los hombres que tuvieran entre 16 y 60 años están obligados a participar en la defensa de Lima. Lastimosamente la defensa de Lima estuvo mal organizada y por eso perdemos en las batallas, ¿no? De San Juan, la batalla del Morro Solar y luego llegó la batalla de Miraflores, ¿no? Tras la derrota en Miraflores, ¿no? El presidente Pierola huye, ¿no? Y asume el gobierno de forma interina el señor Francisco García Calderón, quien los chilenos lo reconocen como presidente, pensando que García Calderón finalmente accedería al final de la guerra con la entrega de la provincia de Tarapacá. Pero mientras que él está negociando Cáceres, ¿no? Repuesto de sus heridas sufridas en la batalla de Miraflores, huye hacia la Sierra Central organizando lo que conocemos como la campaña de La Breña. ¿Cuál sería el objetivo de la campaña de La Breña? ¿Cuál era el objetivo de seguir peleando cuando ya todo se había dado por perdido, ¿no? Y no había forma de revertir el resultado en favor de lo que vendría a ser el Perú. Pero lo que sí podría ser el Perú, y así lo veía Cáceres, es que con la campaña de La Breña ya se podría hacer que cualquier otra nación, en este caso, pues al ver la resistencia peruana, no se compadecieran del Perú y presionaran a Chile para la firma de lo que vendría a ser un tratado, ¿no? Por el cual ya presionaran a Chile de que terminaran la guerra sin la cesión territorial, ¿no? O sea, con un pago de deuda de guerra. Y resulta que el Perú casi lo logra, casi, lastimosamente te digo casi, porque se dio la batalla de San Pablo, y en la batalla de San Pablo Miguel Iglesias derrota a los chilenos, pero luego Miguel Iglesias en San Pablo dio lo que se conoce como el grito, ¿ya? Dio el llamado grito o manifiesto de Montán. Grito de Montán. ¿Y qué es lo que dice el grito de Montán? El grito de Montán indica de que el Perú finalmente va a acceder a entregar lo que vendría a ser la provincia de lo que vendría a ser Tarapacá. Eso es lo que se menciona. Pero los chilenos inmediatamente reconocen a Miguel Iglesias como presidente y comienzan las negociaciones, pero para que las negociaciones procedan, Cáceres tiene que aceptar la firma del tratado. Envían una comitiva para hablar con Cáceres, Cáceres no acepta, y lo que deciden hacer los chilenos es hablar con Iglesias, e Iglesias le proporciona información a los chilenos, y los chilenos terminan derrotando a Cáceres en la batalla de Huamachuco. Al ser derrotado Cáceres, el gobierno de Miguel Iglesias ya no tiene ningún tipo de oposición para firmar lo que vendría a ser el tratado por el cual el Perú termina pues cediendo la provincia de Tarapacá y entregándole Tacna y Arica a los chilenos solamente por 10 años supuestamente, que finalmente se convirtieron en 49. Y de esa manera el Perú pues termina terminando la guerra, ¿no? San Marcos pregunta, ¿y por qué el Perú pierde la guerra? Pregunta examen de admisión, ¿por qué el Perú pierde la guerra? El Perú pierde la guerra por la falta de identidad nacional, ¿ya? Ojo con eso, el Perú pierde la guerra debido a la falta de identidad nacional. Bueno, veamos aquí las alternativas. Ya dice, señalando con signo de interrogación, ¿qué era lo que buscaban? Ya dice aquí, bloquear el puerto de Iquique, no, porque eso no corresponde, puerto de Iquique es en otra campaña, si ves hilo, ya. Luego dice, capturar Arica, la principal base naval y de operaciones en el sur, sí, ese era el objetivo. La invasión de la ciudad de Tarapacá, no, en la clave besito. ¿Para qué le vamos a dar más vueltas si es besito? Ya está. Vamos con la pregunta número 5. A ver, ¿qué me dice la pregunta número 5? Durante la guerra del Salitre, las acciones militares entre los países beligerantes comenzaron luego de que el gobierno boliviano, dice, decidiera unilateralmente aumentar el impuesto a las exportaciones de salitre. Aún no declaraba la guerra en febrero de 1879, el ejército chileno, dice, ojo, aún no declarada la guerra en febrero de 1879, el ejército chileno ocupó sin resistencia el puerto boliviano de Antofagasta. Sin embargo, el desafío más complejo que tuvieron que enfrentar las tropas chilenas se inició con el traslado de las acciones militares a territorio peruano. Sobre la batalla desarrolladas en territorio peruano, relacione correctamente. A ver, relacione correctamente. Dice, combate de Iquique,
Batalla de Tarapacá, batalla de Alto de la Alianza, batalla de Arica, batalla de Huamachuco. A ver, ¿cuál sería aquí la relación? A ver, combate de Iquique. Combate de Iquique, ahí se produce el hundimiento de uno de nuestros mejores barcos, la Independencia. Batalla de Tarapacá. Batalla de Tarapacá. Sería la derrota de qué? Batalla de Tarapacá. Derrota final en lo que sería el sur. No, sería en ese caso que Arica. Sería la derrota, dice retiro de Bolivia de la guerra. Entonces, batalla de Tarapacá sería aquí 3, donde dice retiro de Bolivia. Luego dice batalla del Alto de la Alianza. El Alto de la Alianza. Ahí sería 3, ¿no? Tarapacá sería con quién, jóvenes. Tarapacá. Derrota final del ejército en el sur. ¿Ah? ¿Cómo la ves ahí? Ahí sería en ese caso 4. Sería Arica. Alto de la Alianza ya está. Arica, en ese caso, batalla de Huamachuco. ¿Cómo sería tu orden, Cachimbo? ¿Cuál sería aquí tu clave? Claro, dinosaurio, ya está. Sería 4, 1, 2, 2. Luego sería 3 y 5. Listo, ya está. Ya tenemos ahí lo que vendría a ser el orden. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? En el contexto de la Guerra del Pacífico, el Grito de Montán, o Manifiesto de Montán, dice, es el nombre con el que se conoce a la proclamación o manifestación dice que el general Miguel Iglesias dio a la nación peruana el 31 de agosto de 1882. Este manifiesto tuvo por finalidad, ¿cuál fue el objetivo del manifiesto en este caso? Valeria dice triunfo peruano, pero no me dices dónde. En Tarapacá, el Perú gana en Tarapacá. No sé si te diste cuenta cuando hice la explicación, fue la única batalla que ganamos. Aquí está, por eso yo lo remarqué. ¿Ya? Cuidado, cachime, cuidado. Está pensando en el ganado, creo. ¿Ya? A ver, seguimos acá. Entonces, ¿de qué me están hablando? Del manifiesto de Montán. Aquí está el grito de Montán. ¿Recuerdas por qué se dio el grito de Montán? ¿Cuál era el objetivo? Ya, aceptar la derrota del Perú. ¿Sí? Aceptar la derrota del Perú. Y, por ende, ¿no? Entregar lo que Chile solicitaba, que era nuestra provincia de Tarapacá. Ya, luego dice, Miguel Iglesias dio la nación peruana el 31 de agosto del 82. Este manifiesto tuvo por finalidad A, dice, solicitar el arbitraje de Estados Unidos para terminar la guerra. Hacer el llamado, dice, a la unidad de los peruanos para luchar juntos contra el invasor chileno. C me dice que el Congreso apruebe el Tratado de Ancón que negoció con Chile para terminar la guerra. Dice, promover, dice, las negociaciones de paz porque consideraba que el Perú ya había perdido la guerra. Si ya lo declara ya vencido, ¿no? Eso es lo que se ve en las conversaciones de la Caguana. Ya para él, ¿no? Era su visión para él, ¿no? Ya está. Entonces ahí tenemos la clave dedo. No veo, a ver, alguna consulta por ahí, aparte de las que ha hecho su compañera Valeria. Profesor, dígame, señorita. yo tengo la letra E en la 6. Negociar la paz con la aceptación de la pérdida pérdida de Tarapacá, Tacna y Arica. Pero hay un detalle. Chile pide la provincia de Tarapacá. Eso sí lo pide de forma que perpetua. Pero Tacna y Arica, con Moquegua en un primer momento que lo piden, sería como una garantía, ya por 10 años, de que el Perú se diera ¿qué? Esto. O sea, si tú no cedes esto, yo me quedo también con esto. Entonces, el Perú, ¿qué es lo que hace? Ya acepta entregar Tarapacá, pero bajo la condición que Chile, supuestamente, después de 10 años, a través de un plebiscito, supuestamente devolvieran Tacna y Arica. O sea, Chile solamente pide la provincia de Tarapacá, Tacna y Arica como una especie de ¿qué? De garantía de que el Perú se diera el territorio. Por eso la clave es dedo y no enano.
Pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta número 7? El texto que presentamos a continuación pertenece al contexto de la Guerra del Pacífico. Nosotros que vemos el sol sin que nos dé la sombra, dice, la figura del invasor, no alcanzamos a imaginar, dice, la reprimida cólera de los peruanos sometidos a la dominación de Chile. Ellos confían y esperan en nosotros, no hablan, pero en silencio nos tienden los brazos, en silencio vuelven los ojos hacia nosotros, en silencio paran el oído, aguardando, dice, escuchar el rumor de nuestros pasos. Como la Polonia de Víctor Hugo, esperan y nadie va. ¿Y quién va a ir antes que nosotros vayamos hacia ellos? Alguien regresará, contra nosotros. Chile no olvida el camino del Perú, volverá a sus venidas, son de temerse, porque recuerdan, dice, las invasiones de los hunos y los racias de los árboles, él destruye, dice, todo el inmueble, es castellano antiguo, por eso dice ahí, y latina, por si acaso, no es que haya una falla ortográfica, es castellano antiguo. Ya. O sea, en el siglo XIX, mejor dicho, final del siglo XIX. Dice, él destruye todo lo inmueble, de la casa del rico al hacendado hasta el inmueble, dice, hasta la choza del pobre indio. Él traslada todo lo mueble, desde el laboratorio de la escuela hasta el urinario de la plaza pública. Quien fabrique una habitación, trabaje en una mina o siembre un campo, debe pensar que fabrica, trabaja o siembra para Chile. La madre que se regocijaba en su hijo primogénico debe pensar que ha de verle acribillado por balas chilenas. El padre que se enorgullezca, dice, con su hija predilecta, debe pensar que al verla violada por un soldado chileno. Complete, dice, los espacios en blanco. Esta obra es el discurso de Politeama, ¿ya? ¿De quién? Del señor Manuel González Prada. ¿De quién está hablando? De las poblaciones del sur, ¿ya? Y está hablando de Santiago, porque todo era trasladado hacia Santiago, y eso fue un escrito del señor Manuel González Prada. Clave BES, ¿ya? Clave BES. Sí, pues, no, los chilenos saquearon lo que serían nuestros recursos, ¿no? Ahora, los chilenos, mi palomilla, dicen que ellos no saquearon, dicen, seleccionaron los elementos que requerían, ¿no? O sea, no robaron, seleccionaron, dicen, ¿no? Chistosos. A ver, vamos con la pregunta número 8. ¿Qué dice? Finalizados los enfrentamientos bélicos de la guerra contra Chile, la derrota peruana permitió el establecimiento de una contradictoria situación que se caracterizó por el predominio de gobiernos militares, los cuales legitimaban, dice, su poder a causa de, ojo con eso, legitimaban su poder a causa de. A ver, ¿cuál sería? Finalizados los enfrentamientos bélicos en la guerra del Pacífico, la derrota peruana permitió el establecimiento de una contradictoria situación que se caracterizó por el predominio de gobiernos militares. Estamos hablando del segundo militarismo. ¿Ya? A ver, vamos por acá. El militarismo de la derrota, como lo denomina el señor Jorge Basadre, ¿no? ¿Cuáles van a ser los presidentes que el Perú va a tener durante lo que vendría a ser el llamado segundo militarismo, dentro de lo que sería la reconstrucción nacional? A ver, recuerda que la reconstrucción nacional, ¿ya?, se va a desarrollar entre el año de 1883 y se va a desarrollar hasta el año de 1899, ¿no? Ya, o sea, abarcan gobiernos militares. ¿Perdón? Cámara no se ve. Ya, entonces le decía, la reconstrucción nacional se va a desarrollar entre el año 1883 y 1899. Involucra gobiernos primero militares y uno civil, ¿ya? Dentro de la reconstrucción nacional está lo que sería el segundo militarismo, ¿ya? Y el militarismo se va a desarrollar entre el año de 1883
y se va a extender hasta el año de 1895. ¿Ya? Eso es lo que tenemos dentro de lo que sería la llamada reconstrucción nacional. ¿Por qué reconstrucción nacional? Porque los chilenos destrozaron nuestro país. Pues. ¿Ya? Y al destrozar nuestro país, obviamente, hay que reconstruirlo. Eso es lo que encontramos con el segundo militarismo. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que sería el segundo militarismo, a ver por acá encontramos lo siguiente. ¿Quiénes son los que gobiernan en esta etapa? Primero fue el señor Miguel Iglesias. ¿Ya? Tenemos a Miguel Iglesias. Miguel Iglesias ya asume la presidencia entre el año de 1883 hasta lo que sería el año de 1885. ¿Ya? De Miguel Iglesias viene Cáceres, aunque hubo un gobierno interino de Antonio Arenas, y de Antonio Arenas viene el gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres. ¿Ya? Cáceres va a gobernar desde el año de 1886 a 1891. De Cáceres viene el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, 1891, ya, 1894. Y luego viene el segundo gobierno, ya, viene el segundo gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres. Cáceres va a ser presidente solamente por 7 meses, 1894 al 95, pero solamente 7 meses. Ya fue notablemente despreciado lo que vendría a ser su gobierno, ¿no? A ver, vemos aquí la pregunta, dice: finalizados los enfrentamientos bélicos de la guerra contra Chile, la derrota peruana permitió el establecimiento de una contradictoria situación que se caracterizó, dice, por el predominio de gobiernos militares, dice, los cuales legitimaban su poder a causa de la grave crisis debido a las rebeliones campesinas lideradas por Tomás Laínez. Ya, Tomás Laínez fue un colaborador de Cáceres y se rebela, ya, pero no, él fue finalmente capturado y fusilado por Cáceres, pero no tiene nada que ver eso. Ya la inexistencia de partidos políticos, no, sí hay partidos. El partido, por ejemplo, ya está el partido de Cáceres, que es el partido constitucional, está el partido de Piérola, que es el demócrata, ¿ya? Me das un espacio, entonces, al bañito.
Listo, chicos, sigamos por acá. A ver, te decía, ¿no? Dice, la inexistencia sí habían partidos, ¿ya? Pero en la C que me dice el desprestigio del partido civil en el gobierno del Perú. Sí, pues, ¿no? El partido civil, recuerda, era el que había predominado, ¿no? Pero ahora, ante la ausencia del partido civil, a los que se le acusan de haber llevado a la guerra al Perú, obviamente eso posibilitó que estos señores, pues, asumieran la presidencia del Perú. ¿Cuál sería la clave entonces acá? De la 8 sería la clave casita, ¿ya? La pregunta número 9, ¿qué me dice? Tras la guerra con Chile, la sociedad se encontraba destruida y no había ningún dirigente civil capaz de tomar la rienda del gobierno. Dice, a la sazón era el presidente Miguel Iglesias Militar que, dice, llevó a cabo la rendición del Perú y a la firma del Tratado de Ancón en 1883. A pesar de no contar con recursos, hizo cuanto estuvo a su alcance para sacar adelante al Perú. Abrió las puertas del Colegio de Guadalupe y se encargó a Ricardo Palma de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que fue utilizada como caballeriza, dice, por el ejército chileno. Una importante medida económica establecida por Iglesias para reconstruir el país fue la imposición de la contribución personal, ¿no? O el tributo indígena, comúnmente se le conoce. ¿Ya? Aquí la clave sería casa, ¿ya? El que buscó descentralizar la recaudación fiscal fue Cáceres, en ese caso, pero el señor Iglesias no estableció la contribución personal. Por eso, la contribución personal, los trabajos de la República, el diezmo de la coca, y eso ocasionó la rebelión de, en ese caso, no sé si tú te acuerdas, ya de Atusparia, ¿no? Ya, provocó la rebelión de Atusparia. Así que la clave aquí sería casita, ¿ya? En la pregunta número 10, a ver qué me dice la pregunta número 10. Tras la Guerra del Pacífico, dice, se intentó recomponer la economía nacional afectada por la conflagración. Una de las medidas fue la firma del contrato Grace. Respecto a ese acuerdo, señala lo verdadero y falso. Ese acuerdo se firmó durante el gobierno de Cáceres y era para sacar al Perú de la crisis de la deuda que habían llevado, no tener. Dice, la Peruvian Corporation obtuvo la propiedad de las minas de plata, no, tuvo el control de los ferrocarriles. Ya, la primera es falsa. Los acreedores ingleses, dice, los acreedores ingleses obtuvieron la libre navegación en el lago Titicaca, sí. Los ferrocarriles fueron cedidos en propiedad a los acreedores ingleses. Dice, los ferrocarriles fueron cedidos, dice, en propiedad, no, fueron entregados de forma temporal, pero eran 66 años. Y así que así como está, es en ese caso falso. Ya dice, ¿el Perú obtuvo la cancelación de su deuda externa? Sí. El recurso principal entregado fue el petróleo, no, fueron los ferrocarriles. Clave, avión. Ya, eso sería avión. Pregunta número 11, ¿qué me dice la pregunta 11? Durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, la crisis económica posguerra obligó al Estado a establecer una serie de medidas. Indique cuáles corresponden a las medidas que tomó en su primer gobierno, Cáceres. La negociación de la firma de contrato Grace, sí. La cual solucionó el problema de la deuda de 50 millones de libras, sí. La eliminación de los billetes fiscales, que eran, era un billete que ya no tenía respaldo en metálico, sobre todo los 5 de papel, sí. No, y luego dice el estanco del opio, también, que era un estanco, ¿recuerdas cuando el Estado monopoliza la venta de un artículo? Sí, y era una droga todavía. Creación de la Junta Departamental con el objetivo de descentralizar la recaudación. Sí, lo que te dije hace un ratito. Suprime el Tribunal del Consulado y se crea la Cámara de Comercio de Lima, sí. Aquí todas son correctas, no hay ninguna falsa. Avión. En la pregunta 12, ¿qué me dice? Las distintas interpretaciones coinciden en que, dice, en el profundo marcador que la revolución de 1895 significó en la historia política del Perú. Ahí, dice, se habrían sepultado definitivamente los últimos vestigios de la sociedad que emergió atropelladamente del caos de la independencia, como los caudillos militares, el liberalismo idealista y emancipador y la idea patrimonialista del Estado. La imposición del tributo por cabeza, en ese sentido, dicha revolución representaría el inicio del Perú moderno.
El texto anterior, dice, de Jorge Basadre, hace referencia ¿a qué? Recuerda que cuando Iglesias ya termina su gobierno, luego llega Cáceres. Luego de Cáceres llega Remigio, pero cuando muere Remigio, Cáceres de forma ilegal asume la presidencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos asumen que porque son los militares, no pelearon la guerra pacífica o tienen el derecho a lo que sería el gobierno, un elemento patrimonialista, ¿no? Y justamente para terminar con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se formó la llamada Coalición Nacional. Y la Coalición Nacional sería dirigida por el señor Nicolás de Piérola, y Piérola llegaría al poder justamente gracias a lo que vendría a ser la Coalición Nacional. Vamos a buscar acá, ya está. Muy bien, entonces acá la clave sería avión, ¿ya? En la 13, ¿qué me dice la 13? O sea, vamos a, antes de que se me olvide la idea. Recuerda que la Coalición Nacional no solamente se organiza contra Cáceres y lo saca a la presidencia, sino que la Coalición Nacional termina con todo lo que sería el segundo militarismo, ¿ya? Y comienza una nueva etapa, que es la llamada República Aristocrática, según por Jorge Basadre. Pero recuerda que el gobierno de Nicolás de Piérola está todavía dentro de la reconstrucción nacional. Y ojo, no es militar, ¿ya? Ya, pregunta número 13, ¿qué me dice? El segundo gobierno de Nicolás de Piérola, dice, es considerado un gobierno de transición entre el segundo militarismo y la denominada República Aristocrática. En relación al mismo, marque lo verdadero y falso según corresponda. A ver. Dice, la reforma electoral, que incluye, dice, se incluyó a los analfabetos. Ya se incluían los analfabetos, pero estos para votar tienen que, en ese caso, tener propiedades, y aquí obviamente eso no es. Más bien se determina que los que deben de votar deben de saber leer y escribir, ¿ya? Y sobre todo plata, tuvieran plata. Falso. Se produce la rebelión federalista de Loreto. José Mariano, ya en este caso, quería que Loreto se convirtiera en un Estado federal porque el Estado no se preocupaba por ellos. ¿Ya? Se habla de la rebelión federalista de Mariano Madueño. ¿Ya? Sí, eso sí es verdad. Se elaboró el protocolo Bílico y La Torre, que era un protocolo que en teoría tendría que haber propiciado ya el desarrollo del plebiscito sobre Tacna y Arica, pero nunca se llegó a concretar. Es verdad, sí se dio, pero nunca se llegó a concretar. ¿Este gobierno se benefició con el contrato Grace? Sí, por supuesto que sí. Ya, por supuesto que sí. Clave casita. Y la siguiente pregunta dice, la Guerra del Pacífico dice, luego de la Guerra del Pacífico y en el contexto de la reconstrucción nacional, el Perú enfrentó diversos problemas. Al respecto señala lo verdadero y falso según corresponda. La rebelión de los hermanos Gutiérrez contra el establecimiento del segundo civilismo, ojo con eso, pero el segundo civilismo es la República Aristocrática, eso es falso. La cuestión de Tacna y Arica por el incumplimiento chileno del plebiscito del 94, sí. Se trató de dar un plebiscito, pero Chile se opuso, pero eso es verdad. La rebelión campesina de Huaraz contra, dice, la contribución personal y trabajo de la República, sí. Esa es la rebelión de Atusparia, verdadero. La rebelión campesina de Huanta contra el estanco de la Sal también es verdadero. Ya, eso es con el gobierno de Nicolás de Piérola. Ya, lo que pasa es que se establece el estanco de la Sal con el fin de recuperar, generar fondos para la recuperación de Tacna y Arica, pero el problema es que al establecer el estanco de la sal hacen que el precio de la sal se eleve sobremanera. Ya, luego dice, y por eso se terminan revelando, ¿no? Luego dice, la guerra civil es como la denominada guerra de los quepí rojo y quepí azul. Esa es la guerra entre el señor Miguel Iglesias, que era el quepí azul, con los quepí. El quepí es un sombrero, ¿no?, que usan. Quepí azul era Iglesias y rojo era Cáceres. Y termina con una maniobra que se le conoce como la guaripampeada. Eso es verdad. Entonces la clave que igual sería enano. Y listo. Ya está. A ver, como hay 14, hacemos una de la tarea, ¿ya? Para completar 15, ¿ok? Dice, a partir de la información presentada en la siguiente lectura, complete los espacios en blanco. En la brevedad de su gestión,
tuve el acierto de convocar para que se encargara de la organización de la Biblioteca Nacional. Ah, pues eso es, no, el señor Miguel Iglesias, quien nombra al llamado bibliotecario mendigo, que es el señor Ricardo Palma, ¿no? Los chilenos, con todo el desparpajo del universo, dijeron que ellos no habían robado los 56.000 tomos de la Biblioteca Nacional, sino que ellos seleccionaron, ojo con eso, seleccionaron. En fin, la clave aquí sería dedo. Miguel Iglesias, Ricardo Palma. Ya está. Ahora sí, terminamos. Ya está. La clave de las 7. Eso. Vamos a ver cuál era la clave de las 7. Ahí era beso. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Por favor, repasen. Ya estamos cada vez más cerca. La otra semana ya es la quincena ya. ¿En qué momento? Acá en la segunda no hubieron elecciones, lo metieron al guerrazo. En la segunda, este señor manipula las elecciones para que él gane las elecciones. No, el sol de plata lo establece Cáceres. Listo. Gracias.